Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al acto inaugural del ciclo de conferencias formativas denominada Conociendo y Articulando para Prevenir, Atender y Remediar. Actividad organizada por la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la cual tiene como finalidad sensibilizar en los alcances de los problemas de hostigamiento, acoso sexual, discriminación, violencia, salud mental y defensa de los derechos humanos, así como la importancia de ser abordados de una manera oportuna y eficaz. Preside el acto inaugural nuestro rector, el doctor Juan Osvaldo Alfaro Bernet. Nos acompaña en sala también nuestro vicerrector académico, el doctor Víctor Manuel Pinto de la Sota Silva, nuestro vicerrector de investigación, el doctor Carlos Tello Malpartida, el defensor universitario, el doctor Luis Alberto Matos Zúñiga, y contamos también con la valiosa presencia del magistrado Víctor García Tonga. Vamos a dar inicio a este acto inaugural con las palabras del defensor universitario, el doctor Luis Alberto Matos Zúñiga. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad académica y sociedad en general. Este evento académico que les da la bienvenida pretende establecer un modo más de cómo comunicar, cómo sensibilizar y cómo prevenir y atender distintos tópicos en materia de protección de las personas. Para ello hemos convocado a destacados profesionales y hemos contado con todo el apoyo de nuestras autoridades centrales, a quienes les agradecemos. Sean ustedes bienvenidos entonces a este evento y quedamos muy reconocidos por su atención. Muchas gracias. Las palabras del defensor universitario de nuestra Casa de Estudios Superiores, el doctor Luis Alberto Matos Zúñiga. A continuación, las palabras de inauguración del acto a cargo de nuestro rector, el doctor Juan Osvaldo Alfaro Bernet. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. También me dirijo a la comunidad villarrealina y a todo el público que el día de hoy nos acompaña en este evento importantísimo, de mucha trascendencia, como es el ciclo de videoconferencias formativas, conociendo y articulando para prevenir, para atender y para remediar. Quiero expresar mi saludo al vicerrector académico, el doctor Víctor Pinto de la Sota, al doctor Carlos Tello Malpartida, vicerrector de investigación, al doctor Matos, por haber tenido la iniciativa de organizar y llevar a cabo este evento importantísimo, a cargo de justamente de la oficina que él jefatura, que es la Defensoría Universitaria de nuestra universidad. A nuestro invitado especial el día de hoy, al doctor Víctor García Toma, que como todos tenemos conocimiento, él ha ocupado importantísimos cargos, siendo uno de ellos haber sido presidente del Tribunal Constitucional. Creo que este tipo de eventos ponen en valor la importancia que siempre deberíamos haberle dado a estos tópicos, pero que ahora, en el contexto actual y bajo esta gestión, pero también hay que decirlo, ¿no?, que es un mandato de la ley universitaria, propiciar, impulsar, ¿cierto?, la Defensoría Universitaria. Una institución que se encarga precisamente de llevar a cabo todos esos procesos de articulación para prevenir, para intervenir y para subsanar algunas conductas que de alguna manera muestran ciertas anomalías en la convivencia, en la interacción humana, ¿no?, que de por sí es compleja y que tenemos que ser conscientes de esa situación, pero que también es, y hay que decirlo, ¿no?, los psicólogos sociales creo que son los más indicados para emitir un juicio de valor al respecto. Vemos que lamentablemente en el mundo el comportamiento social
está entrando en una etapa de decadencia, en una etapa de crisis, donde faltan fortalecer valores de convivencia, de tolerancia, de apertura y de empatía. Y creo que este tipo de eventos precisamente van a contribuir, de repente no a eliminar, pero sí a mitigar, sí a disminuir, sí a minimizar los impactos nocivos. Y donde vemos que lastimosamente hay múltiples manifestaciones de estos comportamientos anómalos, ¿no? Desde el hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, la prepotencia, el sacar ventaja indebida de la posición dominante de algunas personas y sacar de alguna manera también provecho de otros roles que son más, digamos, débiles, que son de repente más vulnerables y que lamentablemente, como repito, a veces por temor, a veces por vergüenza indebida, no se denuncia, no se pone en conocimiento de la autoridad correspondiente. En nuestro caso, siempre hemos estado prestos a que en cualquier manifestación de la que estaba mencionando, pues nuestro defensor universitario asuma estos procesos de indagación, asuma estos procesos de canalización de estos actos indebidos a las instancias correspondientes, como son las comisiones de disciplina, tanto para docentes, para personal administrativo, para estudiantes, porque de eso se trata, ¿no? Nuestras instituciones tienen que estar fortalecidas en este aspecto y eso forma parte de la institucionalidad. Hoy día la institucionalidad que tanto reclamamos, hoy día que reclamamos que las conductas sean de sana convivencia, pues qué mejor que articular, que impulsar estos eventos y qué mejor contar con personas idóneas y que evidentemente son autoridad moral para poder dar un mensaje de orientación, un mensaje de recomendación para que este proceso de por sí complejo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Yo le deseo el mejor de los éxitos y las renovadas felicitaciones al doctor Matos por haber tenido esta iniciativa en esta nueva forma de convivencia virtual, ¿no? Pero que no le quita la efectividad del propósito y el objetivo. Entonces, le deseamos éxitos al doctor García Toma, bienvenido a la Universidad Nacional Federico Villarreal, que como se ha mencionado, él también ha egresado de aquí de la Escuela Universitaria de Posgrado, lo cual nos alegra muchísimo y que estoy seguro que su exposición del día de hoy va a aportar muchísimo en el sentido y en el objetivo que se ha planteado. Por lo tanto, declaro inaugurado este ciclo de videoconferencias formativas, deseándoles el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro rector, el doctor Juan Osvaldo Alfaro Bernedo. Bien, de esta manera culminamos esta primera etapa, el acto protocolar de este ciclo de videoconferencias formativas. Inmediatamente vamos a continuar ya con las conferencias, con las ponencias del día de hoy, para la cual dejo en el uso de la palabra al defensor universitario de nuestra institución, al doctor Luis Alberto Matos Zúñiga. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, como se ha referido el señor rector, este es un esfuerzo institucional conjunto, del cual estamos muy agradecidos. Tenemos ahora la participación del tribuno Víctor García Toma, destacado profesional del derecho, que no solamente ha tenido una destacable participación en el Tribunal Constitucional, sus méritos profesionales lo han llevado a ser ministro y entre otras dignidades que ha ejercido. El doctor García Toma es un especialista en teoría del Estado, en derecho constitucional y por supuesto
hoy que nos versa en la conferencia Derechos Humanos y Fundamentales en un Estado Democrático de Derecho. Agradecemos su participación y le concedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras para agradecer al señor rector, el doctor Juan Alfaro Bermejo, y al licenciado Luis Alberto Matos Zúñiga, en su condición de defensor universitario, por la oportunidad que nos brinda de expresar algunas consideraciones en una universidad tan querida y tan estimada por el que habla. Muy reconocido por ese gesto. Sin mayores preámbulos, ingresamos al tema que hemos sido convocados. Y lo primero que habría que decir es que tanto en la Constitución del año 1979, como luego por réplica en el texto del 93, aparece un concepto vital, que es el referido a que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Este artículo, el primero de ambas constituciones, preside en consecuencia el sistema jurídico y marca el derrotero del sistema político. La palabra dignidad ha sido extraída o tomada de las Sagradas Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, del libro primero, en el Génesis, y en donde se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo por consiguiente portador de dignidad, de respeto, de custodia, de tuitividad, de reverencia, de homenaje. Y en este caso, saliendo del mundo sacro e ingresando al ámbito laico, diríamos que ese es el papel que le corresponde al Estado y a la sociedad. Servir de instrumentos para que las personas humanas puedan vivir y puedan coexistir dentro de un marco de bienestar común, con justicia, con orden, y sobre todo permitiéndoles que el libre desarrollo de su personalidad, en el que cada uno de nosotros pueda llegar a aquello que quiere y puede ser. Y para ese efecto se requiere respetar, proteger, desplegar y desarrollar una gama amplia de facultades y derechos que, encontrándose reconocidos en la Constitución, plantean en consecuencia una obligación del Estado en ese marco de defensa, de promoción y de protección. La palabra derechos humanos es de vieja data. Lo encontramos, fue acuñada por el fraile Bartolomé de las Casas en un libro que se llama De los hombres libres que han sido hechos esclavos en el siglo XVI, que es un libro en defensa de los indígenas de América Latina. Este concepto, sin embargo, derechos humanos, resulta contradictorio porque es un pleonasmo, ¿no? No hay derechos contra los humanos, no hay derechos sin humanos. Si yo hablo de la palabra derecho, obviamente esto está referido al ser humano. Igual como decimos derecho social. No hay un derecho contra la sociedad, no hay un derecho antisocial. El derecho per se es social. Y esta palabra, derechos humanos, que se sostiene sobre la base de la idea de la dignidad, va a alcanzar su cumbre jurídica y política con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada por la Organización de Naciones Unidas en base a un comité que presidió la esposa del presidente Roosevelt, ¿no? La señora Eleanor Roosevelt. Pero en el marco de la aprobación de esta declaración surgió un problema conceptual. Habían miembros de la Organización de Naciones Unidas que preconizaban un Estado ateo, agnóstico, neutral en materia política, en materia religiosa, y habían otras comunidades que profesaban otra fe. En consecuencia, no podían sustentar los derechos humanos en esta idea de dignidad que habíamos tomado
de las Sagradas Escrituras. Y entonces se encontró la solución en un libro que se llama Fundamentos de la Metafísica de Immanuel Kant, en la que se distingue lo siguiente. Dice que hay entes que tienen precio y hay entes que tienen valor. Los entes que tienen precio, ¿no es cierto?, son intercambiables, son equivalentes. Yo puedo decir, pues, que un kilo de papa corresponde a 10 soles, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hablamos de la persona humana, tiene un valor inestimable, es decir, no es equiparable, porque cada uno tiene un valor por sí mismo, que en consecuencia no es medible, no es cuantificable. Y es en ese sentido que se adoptó este concepto. Ahora bien, no es el único que se utiliza para hacer referencia a estos derechos o estas facultades que son tan importantes para el ser humano. Como bien se ha establecido en el ciclo de conferencias, se habla también de la palabra derechos fundamentales. Esta es una expresión que ha sido tomada del derecho constitucional alemán. Ya en el siglo XIX los alemanes utilizaban esta expresión y lo vuelven a repetir con la Constitución del año 1949. Pero aquí hay una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Se utiliza la palabra derechos humanos cuando un país se compromete en el marco del Concierto de las Naciones a una defensa, ¿no es cierto?, colegiada, colectiva, universal de estos derechos, entendiéndose que estos derechos corresponden a la persona por el solo hecho de ser persona. En cambio, cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de una decisión política del poder constituyente de reconocer determinados atributos, de reconocer determinadas facultades, de reconocer determinados derechos como vitales, básicos, esenciales, ¿no es cierto?, supremos. Y por esa razón los inserta en la Constitución. Mientras que unos están en el marco de un tratado, otros están en el marco de una Constitución. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de fundamentación de estos derechos? Hay tres opciones. La primera opción habla de una fundamentación jushistoricista. Y aquí la doctrina indica de que se trata de facultades que van siendo otorgadas como consecuencia de un acto de gracia, de merced, de discrecionalidad del gobernante, el rey, el zar, ¿no?, el emir, o van a ser objeto de un acto de transacción política, ¿no es cierto? Un segmento de la población le arranca al poder político el reconocimiento de un derecho. Y esto se va a ubicar en una clase social, se va a ubicar en una población, y luego por la fuerza, por el impulso, por el vigor político que este atributo de per se tiene, se va generalizando, se va extendiendo y forma parte ya del patrimonio común, ¿no es cierto?, de lo jurídico en el mundo. Algunas pruebas al canto. El primer derecho fundamental o humano que se reconoció en la historia fue en el año 1088, en un documento que se llamó Pacto de Sorbarré. Sucedió que las fuerzas invasoras musulmanas tomaron por asalto el territorio del Reino de León, y el pueblo de León, en defensa del rey, de los dominios del rey, combatió y expulsó con bravura, con dignidad, con valentía, ¿no es cierto?, a esta arremetida extranjera. El rey, conmovido por el valor de sus súbditos, decidió premiarlos, otorgándoles a los pobladores de la Villa de León una dignidad propia de un rey, y estableció por primera vez el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, que es el atributo que una persona tiene, soberano en este caso, de decidir quién ingresa, ¿no es cierto?, o quién no ingresa a nuestro inmueble. Bueno, y a veces se nos zampa pues la suegra, ¿no es cierto?
Y ya depende de nosotros cuánto tiempo le damos, porque también en ejercicio de nuestra soberanía podemos decirle, bueno señora, recordamos que usted tiene más de una hija, que seguramente también la reclama, y tiene otros nietos que también extrañan su cariño, ¿no es cierto? Y entonces de alguna manera se acabó la visita. Muy bien. Este derecho a la inviolabilidad domiciliaria, que surgió en favor de los pobladores de la Villa de León, hoy forma parte o está contenido en cualquier constitución del mundo. En el año 1215, y tras los abusos del rey Juan Sin Tierra, de exacciones tributarias contra los prelados y los nobles, estos se juntan, impulsan al pueblo a acompañarlos en esta lucha, vencen a las tropas oficiales en los bosques de Runimaide y lo obligan, en este caso lo obligan, a celebrar un contrato muy conocido como la Carta Magna. En ese documento, la Carta Magna, el rey Juan Sin Tierra se compromete a respetar el derecho de petición. Ningún súbdito, ningún noble, ningún clérigo podrá ser afectado en ninguno de sus derechos por el solo hecho de pedir, de impetrar al rey. Se concederá aparecerá el esbozo del derecho a la libertad personal, señalándose de que esta no puede ser afectada directamente por el rey, sino cuando sea ordenada por un juez. Y se señala que en materia tributaria es el pueblo, a través de sus representantes, quien negocia, ¿no es cierto?, la carga tributaria con la autoridad. Y así sucesivamente. Un segundo fundamento, que es el fundamento jus racionalista, que parte de la tesis de que el ser humano tiene 4 atribuciones que lo convierten en un ser único, irrepetible, singular, especial. ¿Y cuáles son esos 4 elementos? El primero, la racionalidad. A través del ejercicio de la razón, cada uno de nosotros puede develar el mundo que lo rodea y puede conocerse a sí mismo. Y como en este caso, y en cualquier otra situación en que estemos hablando de materias universitarias, en muchos casos recurrimos a los conceptos, las categorías, las definiciones, las abstracciones. Entonces, eso solo es posible para aquel que tiene la condición de ser humano. Luego aparece la libertad como esta capacidad de autodeterminación, de libre opción, ¿no es cierto?, que incluso puede presentarse hasta en las situaciones más deslenables. Un preso está confinado en una celda de 2x2, ha sido privado de su capacidad de libre locomoción, pero tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de reflexionar y luego de decidir si se suicida, si espera el cumplimiento de su condena para rehabilitarse, si tras salir, volver con más experiencia, porque las cárceles a veces en ese sentido son formativas, ¿no es cierto?, a volver a cometer las mismas fechorías, pero con mayor competencia, con mayor idoneidad, puede decidir acabar con la vida del testigo privilegiado, del juez, del fiscal, etc. Cada uno puede tomar el rumbo de su vida, porque como decía Ortega y Gasset, somos a la fuerza libre. En tercer lugar, somos seres espirituales. Tenemos la capacidad de conmovernos ante el sentido de lo bello, de lo estético. Tenemos también la capacidad de indignarnos, ¿no es cierto?, ante la injusticia, o de exaltarnos de manera gratificante cuando vemos que ésta se produce. En cuarto lugar, somos seres sociales, pero que a diferencia de los animales, no nos congregamos para defender un espacio vital, ni tampoco para una forma de asegurar la subsistencia. Compartimos muchos espacios, los clubes de fútbol, los grupos de teatro, los talleres de danza, los jueves cheleros, en fin, cada uno de acuerdo a sus afinidades, a sus convicciones, a sus sentimientos, se integra con otros grupos humanos para desplegar sus facultades físicas, espirituales o morales.
En consecuencia, en esta teoría se dice que la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, no son más que emanaciones, ¿no es cierto? Son facultades que fluyen, que derivan, que surgen de nuestra naturaleza. Y lo que hace el derecho es simplemente constatar su existencia y otorgarles un reconocimiento formal para garantizar un pleno ejercicio. Y luego tenemos la tercera posibilidad, que es aquella que tiene que ver con una fundamentación positivista, que plantea la tesis de que es el legislador constituyente quien discrecionalmente, en base a la ideología, la moral y las costumbres de un espacio tiempo determinado, ¿no es cierto? Un espacio-tiempo histórico, determina, ¿no es cierto?, cuáles son los derechos que tienen la calidad de supremos, superiores, ¿no es cierto?, y que merecen tener un reconocimiento y protección especial. Esas son las tres variables. Ahora bien, se ha hecho una clasificación de estos, perdón, pero antes de eso, cuando hablamos de la dignidad de la persona, tenemos que ser claros a qué nos referimos. En primer lugar, dignidad significa, como hemos dicho, capacidad de decidir libre y racionalmente. En segundo lugar, implica que existe una isonomía, una homología, una igualdad intrínseca con todos los miembros de la especie humana. En tercer lugar, tenemos la capacidad de determinar una identidad propia y forjadora de un proyecto de vida. La identidad tiene dos facetas. Hay la identidad formal. Yo tengo un prenombre y dos apellidos que me permiten ser identificado, distinguido y diferenciado, ¿no es cierto?, unos de otros. Pero también hay otra identidad sustancial, que es la que se nutre de mi ideología, de mis convicciones filosóficas, de mis creencias religiosas, de mis aficiones, de mis gustos, que me dan un perfil de identidad propia. En cuarto lugar, plantea la exigencia de respeto, custodia, protección, tuitividad, promoción y defensa a todas y cada una de las personas. Y por último, la dignidad implica la exigencia de justificar la organización y el funcionamiento de la sociedad y el Estado en pro de la plena realización de los seres humanos. Ahora bien, cuando hablamos de derechos fundamentales o derechos humanos, hablamos de una serie de opciones y vamos a hablar sobre las distintas clasificaciones que aparecen. La primera de ellas se conoce con el nombre de por el orden cronológico de reconocimiento. Esto significa que históricamente, a partir de finales del siglo XVIII, los estados han ido reconociendo y protegiendo determinadas facultades y atribuciones, dándoles la condición de básicas, esenciales, primordiales. Por ejemplo, en esta primera clasificación por el orden cronológico de reconocimiento aparecen los derechos de primera generación, que son los derechos civiles, que son los derechos políticos, que se dan en el marco de las revoluciones atlánticas, la revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución americana. Y ahí aparecen, como he dicho, los derechos civiles, que son los derechos de libertad, los derechos de autodeterminación. Y en ese marco hay varios que tienen particular importancia. El de la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero simultáneamente se van a reconocer los derechos políticos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos y para ser copartícipes de la idea de que la soberanía, el poder máximo, el poder absoluto, descansa en la voluntad ciudadana. En consecuencia, al ser miembros de una sociedad política, nosotros tenemos derecho
a participar, ¿no es cierto?, a ser protagonistas de aquello que sucede en la sociedad política, ya sea eligiendo o siendo elegidos, ya sea fundando una organización política o adscribiéndonos a ellas, participándonos en marchas, en mítines, ¿no es cierto?, organizando eventos como estos para la libre difusión de las ideas. Esta primera generación va, como repito, va a comenzar en el último cuarto de siglo, al finales del siglo XVIII, y va a llegar hasta finalizar la Primera Guerra Mundial. Luego van a aparecer allí los derechos de segunda generación, los llamados derechos de entreguerras, porque se van a extender hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay un cambio sustancial. Mientras que en los derechos de primera generación se exigía un Estado meramente gendarme, un Estado policía, un Estado que no interviniera en la vida de los particulares, que dejara fluir o emanar la libertad de las personas, que solo intervendría cuando alguna de estas personas incurriese en un acto que afecte la moral social, que afecte el orden público o que afecte los derechos de terceros. En cambio, ya en los derechos de segunda generación se plantea un problema. Las revoluciones atlánticas plantean la tesis de la igualdad ante la ley, pero confrontados en el plano de la realidad, la igualdad sigue siendo una ilusión, sigue siendo una quimera. Y es que hay una asimetría en las condiciones de vida, condiciones socioeconómicas que nos impiden ser plenamente libres y cabalmente iguales. Y es por esa razón que a la igualdad ante la ley se agrega ahora el concepto de igualdad de oportunidades. Y para que podamos tener igualdad de oportunidades, el Estado tiene que, digamos, abandonar su rol pasivo y asumir más bien un rol dinámico de promotor, de regulador y hasta de director, ¿no es cierto? Y es allí en donde aparecen los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. ¿A qué llamamos derechos sociales? Sucede que en el ámbito de una comunidad se van generando cuerpos sociales que tienen la condición de excluidos, de menoscabados, ¿no es cierto?, que viven en situaciones inequitativas. De allí entonces que el Estado fomente políticas que van a estar dirigidas específicamente a esos grupos que viven en una situación de desemejanza y de vida indigna en relación al resto. Nuestra Constitución, por ejemplo, da particular importancia al niño y al adolescente en situación de abandono. Lo mismo sucede con el adulto mayor en situación de abandono. Tiene particular interés en proteger a la madre trabajadora, a la mujer en estado de embarazo. Y por cierto, hay un marco de tuitividad especial para las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Una prueba de ello es que tanto en las entidades públicas como privadas hay un cupo cerrado para que estas personas puedan ingresar a laborar, para aquellos que puedan, evidentemente, tengan la posibilidad de hacerlo. Luego aparecen los derechos económicos. Y estos derechos económicos se justifican en la idea de que donde hay sociedad hay mercado. Las personas requieren de bienes y servicios. Y evidentemente habrá un grupo de personas, a los que vamos a llamar inversionistas, capitalistas, dueños de los medios de producción, que requieren y necesitan algunas garantías. Libre iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de industria. Pero así como se protege, digamos, al inversionista, al capitalista, hay también la necesidad de proteger a aquel que ofrece, ¿no es cierto?, su fuerza de trabajo manual o intelectual en el mercado. Y es por eso que se habla pues de jornada ordinaria, de descanso semanal, de descanso anual, que se habla de reparto de utilidades, del derecho a la huelga, la asociación colectiva, ¿no es cierto?, el arbitraje, etcétera, etcétera.
Y aparecen también los consumidores y usuarios, que reclaman digamos, que tienen derecho a ser protegidos. ¿En qué aspectos? Primero, a que los bienes y servicios que se ofrezcan en el mercado no dañen la salud. En segundo lugar, que realmente esos bienes y servicios ostenten las bondades que dicen ostentar, ¿no es cierto? Si hay un champú que dice que te permite crecer el pelo, pues obviamente hay que demostrar que te hace crecer el pelo, ¿no es cierto? Que hay una crema que te quita las arrugas, ese producto debe acreditar que efectivamente cumple ese propósito. Pero en tercer lugar, el precio, ¿no es cierto? Que tiene que surgir del libre juego de la oferta y la demanda. Por cierto, entonces combatiendo a los cárteles, a los trus, el acaparamiento, la usura, todo aquello que altere, ¿no es cierto?, el valor real del producto o del servicio planteado en el mercado. Y por último, aparecen los derechos culturales, que van a ser observados desde dos perspectivas. La primera de ellas estaba referida a la necesidad de que el pueblo pudiera dar un salto cualitativo en su vida espiritual. Y en consecuencia, se establece la responsabilidad del Estado de generar un proceso de instrucción y educación en relación a las artes. Y es así que, por ejemplo, cuando uno va a un museo, hay dos tipos de personas, ¿no es cierto? Uno que pasa, mira y sigue caminando, y hay otro que observa y se queda ensimismado, hechizado, ¿no es cierto? Ha descubierto, ha develado el sentido de la belleza que tiene ese cuadro. O cuando uno escucha una pieza de una música clásica, ¿no es cierto? Queda totalmente arrobado. En el caso nuestro, eso es un poco más complicado, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la música. Porque ya después de haber sido azotados por el grupo 5, los hermanos Yaipén, Corazón Serrano, ¿no?, Leucemia y Zaperoco y todo lo demás, evidentemente dar ese salto cualitativo es un poco más complicado. Pero hay ese fenómeno, ¿no es cierto?, de la cultura. Y el otro está referido a que en cada tiempo y en cada lugar se han ido generando culturas que han sabido confrontar los retos de la vida coexistencial y los retos de la geografía. Y han dejado en esos retos una huella histórica, una impronta, ¿no es cierto?, una herencia que tiene que ser conservada, que tiene que ser preservada. Por ejemplo, uno va por la carretera Panamericana Norte, que está desértica, y vamos a encontrar ciudades, ¿no es cierto?, hechas del barro. Y vamos a ir al sur andino y vamos a constatar construcciones erigidas en piedra sobre lugares a una altura descomunal y sin que ellos pudieran haber conocido la rueda. O cómo explicarnos, por ejemplo, esta magnífica obra, ¿no es cierto?, de las líneas de Nazca, o nuestras tradiciones en el canto, en el baile, en la comida, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, a eso apunta los derechos los derechos culturales. Y luego aparecen los derechos de tercera generación, que son los que se dan después de la Segunda Guerra Mundial. Y allí lo importante es lo siguiente. La Segunda Guerra Mundial tiene efectos devastadores. Nunca antes se había matado tanto, ni de la manera tan miserable y canallesca como se hizo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cómo los nazis llevaron a la cámara de gas a millones de personas por el hecho de que eran polacos, que eran judíos, que eran socialistas, que eran comunistas, que eran gitanos, ¿no es cierto? Los convertían en pastillas de jabón, los convertían en botones. ¿Cómo también olvidar, ¿no es cierto?, que los Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas
en 2 ciudades japonesas que no estaban en combate. No eran ciudades que estaban armadas, que estaban artilladas, que estaban, digamos, en acto de beligerancia. Eran poblaciones civiles. Eso llevó a la conclusión de que habían algunos derechos que no estaban solo bajo la responsabilidad de una persona, ni siquiera podían considerarse como una responsabilidad de un Estado, sino que era un compromiso global. Y entonces van a aparecer, por ejemplo, el derecho a la paz, ¿no es cierto? El derecho a la conservación de los restos o del llamado patrimonio histórico de la humanidad, el derecho al medio ambiente, ¿no es cierto? Hay una historia, se habla de un profesor de la Universidad de Berkeley, que en cierta ocasión, en una jornada de aeronavegación, acompañada también con una jornada etílica, es decir, una mezcla pues de LSD, whisky, qué sé yo. Ya cuando estaba el hombre en bajada, se sentó en la acera de una calle y tuvo un sueño, es decir, se hizo una interrogante: ¿por qué los hombres tenían que vivir en una selva de cemento? Y de allí va a surgir el fundamento de la filosofía hippie, es decir, el hombre tiene que retornar a un encuentro amable, comprensible, tolerable, armónico con la naturaleza, ¿no? Entonces vemos cómo estos grupos van a fomentar la vida comunitaria y rural. Más allá de las drogas, más allá del alcohol, más allá del sexo libre, ¿no? Hubo aquí, en este caso en particular, una primera contribución, ¿no? Que luego se va por otros caminos a extender. Y hoy, de alguna manera, todos nosotros intentamos tener una cultura ambientalista. Hay una segunda clasificación que habla del estatus del titular del derecho. Y aquí se distingue entre los derechos de personalidad y los derechos de ciudadanía. Los derechos de personalidad son aquellos que se reconocen por el mero acto del nacimiento. Se es titular de un derecho por el solo acto de nacer. Tal el caso de la libertad personal, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etc. Pero por otro lado, existen los derechos de ciudadanía, que se reconocen solo a una parte de la población, ¿no? Primero, se tiene que ser peruano, en el caso de nuestro caso, peruano de nacimiento. En segundo lugar, tener más de 18 años. Y en tercer lugar, encontrarse en el registro electoral. Y por último, no encontrarse en alguno de los impedimentos para ejercer los derechos políticos, porque se es ciudadano para ejercer derechos políticos. Y en consecuencia, quienes no pueden ejercer sus derechos políticos, los que están en interdicción, los ebrios, los toxicómanos, ¿no es cierto?, los que están privados de la libertad, los que tienen inhabilitación política, etcétera, etcétera. Hay una tercera clasificación que habla de los derechos identitarios y los derechos materiales. Los derechos identitarios son aquellos que están vinculados con la identificación, diferenciación y personificación singular en la vida social y en la vivencia interior. Y estos tienen que ver primero con el derecho al nombre. Durante muchos años yo me sentía muy orgulloso de mi apellido, García. Y como veía muchos García, dije, yo vendré pues de un linaje de atletas sexuales, ¿no? Una capacidad de procreación, porque García por aquí, García por allá. Bueno, lamentablemente después tuve que desengañarme cuando descubrí que en la Edad Media se crearon los primeros orfanatorios y entonces el rey de España, tomó la decisión, no sé si sabio o no, de plantear lo siguiente: cuando un niño, padre o madre, no tenía o no conocía, García se le ponía, ¿no es cierto? García, González. De ahí surgen esta proliferación de los nombres, los García, los González, ¿no? Que en realidad, en muchos casos uno puede provenir de un huérfano.
Muy bien. Pero también forma parte del derecho a la identidad, la imagen, el rostro, ¿no es cierto? La personificación física, la voz. Yo puedo apagar el video y puedo seguir hablando y probablemente alguno de ustedes pueda reconocer mi voz, ¿no es cierto? Y hay, obviamente, los derechos de identidad sustancial, que tienen que ver, como hemos dicho antes, con la ideología, con la filosofía o con la religión que se preconiza o algún hábito o costumbre en particular. Los derechos materiales son aquellos que reconocen un conjunto de facultades vinculadas con el goce o el disfrute de bienes tangibles. Tal el caso del derecho a la propiedad, el derecho a la herencia, el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho a la pensión, ¿no es cierto? Hay una cuarta clasificación que alude a su naturaleza jurídica y se habla de derechos de libertad, derechos de prestación y derechos concurrentes. Los derechos de libertad comprenden un haz de facultades vinculadas con el albedrío, la autodeterminación, ¿no es cierto? Tal como el caso de la libertad de tránsito, la libertad de residencia, etc. Los derechos de prestación son exigencias que nosotros podemos hacerle al Estado. Es decir, el Estado tiene la obligación de proveer educación, digamos, gratuita para aquel que no pueda o eventualmente no desee hacer uso de la educación privada. Y una prueba de ello es la insigne Universidad Nacional Federico Villarreal o el Colegio Guadalupe, ¿no es cierto? También, en lo que se refiere al derecho a la salud, existen las postas y los hospitales, el 2 de Mayo, el OAISA, etcétera, etcétera. Y luego aparecen los derechos concurrentes. ¿Qué pasa con los derechos concurrentes? En realidad es un atributo que está comprendido dentro de un derecho ya reconocido. Sin embargo, el legislador constituyente quiere darle especial relevancia, especial importancia para conseguir un grado mayor de protección, un grado mayor de defensa. Vamos a poner dos ejemplos. Existe el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Pero en nuestra Constitución, de manera concurrente, existe la proscripción a la tortura. ¿Qué es una afectación a la integridad física, psíquica y moral? Lo que sucede es que se quiere combatir, digamos, el efecto de la tortura, ¿no es cierto? El de que existan individuos perversos, malsanos, que sientan gratificación, que sientan una pasión insultante por, digamos, dañar lenta, ¿cierto? Y entre comillas, apaciblemente para ellos, ¿no es cierto?, a otro individuo, ¿no? Los animales matan, el hombre tortura. Allí se devela, ¿no es cierto?, el grado de degradación de los torturadores. O, por ejemplo, cuando se habla de la figura en derecho penal del feminicidio. Claro, el feminicidio es un homicidio, ¿no es cierto? Digamos, en principio no interesaría si es hombre o es mujer, se ha privado de la vida a un ser humano. Pero como sucede que en nuestro país, por razones culturales, el grado de, digamos, de desprotección en la que está la mujer, ¿no es cierto?, es que se ha configurado el delito de feminicidio. Todavía en algunos grupos familiares existen rasgos atávicos. En algunas familias hay en el hombre un cierto deseo de parecerse a Paolo Guerrero, a la Foquita Farfán y a Cueva. Y no me refiero por las fortunas que puedan poseer o las mujeres que puedan exhibir, sino por el deseo de patear, ¿no es cierto? Entonces hay un goce, un placer, ¿no es cierto?, por patear a una mujer, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto?, se sienten goleadores o jugadorazos, ¿no? Entonces, para eso sirven los derechos concurrentes. En la quinta clasificación hablamos de los derechos expresos y los derechos implícitos, por su forma de enunciación.
Los expresos son aquellos que se encuentran mencionados literalmente en la Constitución. Los derechos implícitos son aquellos que son deducidos por la vía de la interpretación. Uno jamás los va a encontrar directamente. El Tribunal Constitucional ha deducido su existencia, ¿no es cierto?, por la vía de la interpretación. Y es por eso que hoy el artículo 139 de la Constitución tiene más facultades de las que expresamente señala. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha consagrado como un derecho implícito el derecho al plazo razonable. Ninguna persona puede estar procesada 10, 15, 20 años. Ha señalado como derecho implícito la proscripción al nevis in idem. Nadie puede ser procesado y condenado 2 veces por el mismo hecho. Ha proscrito la reformatio in peius. Si me condenan a mí y el fiscal se declara conforme con la condena, pero yo apelo, el Tribunal Superior tiene 2 posibilidades: o confirmar o anular. Lo que no puede es aumentar la pena, ¿cierto? El derecho a la verdad, etcétera, etcétera. Hay una 6ª clasificación que habla de por su inserción legislativa. Y aquí hablamos de derechos arraigados y derechos instituidos. Los derechos arraigados son aquellos que se encuentran reconocidos secularmente, comúnmente en las legislaciones constitucionales. Uno toma el texto francés, el texto alemán, el texto italiano y va a encontrar libertad de tránsito, igualdad ante la ley, derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Pero hay también los derechos instituidos, que son aquellos que aparecen en función a circunstancias o fenómenos que han surgido en un estado en particular. Y voy a poner 2 ejemplos. El primero de ellos, Estados Unidos. En los Estados Unidos existe un derecho calificado como fundamental, que es el de portar armas. En ningún otro país se habla del derecho fundamental a portar armas. Y la pregunta es, ¿por qué existe eso en la sociedad americana? Recordemos que es una sociedad de inmigrantes que ingresan a territorios de pueblos oriundos y en realidad despojan a esos pueblos oriundos de parte de su territorio. En general se apoderan de su territorio. Tienen además que luchar contra los animales salvajes y tienen además que luchar contra el peor de los animales, el propio hombre, ¿no es cierto?, el antisocial. Y allí pues no hay serenazgo, no hay policía, ¿no? Uno tiene que defenderse por sí mismo. Si yo hubiese estado hoy en una clase física, me habría asegurado de cerrar la puerta, ¿no? Convenientemente la puerta. Y por cierto, cada cierto tiempo miraría cómo está esa puerta. ¿Por qué? Porque ustedes, como bien saben, se ha hecho muy frecuente en los Estados Unidos que un día sí y al otro también aparece un loco demente que primero comenzaron atacando a balazos en las escuelas universitarias, pasaron a las escuelas primarias y ahora ya están en los nidos, ¿no? Y entonces yo tomo mis providencias, porque no vaya a ser que esta moda se imponga también en el Perú y al primero que siempre tiran es el profesor, ¿no? Entonces yo tomo mis providencias. Cada vez que se produce un acto de esta naturaleza, se pide la reforma en la Constitución. Y cada vez que se le pide, finalmente eso queda en nada. En el caso peruano, se da que en el año 1954, y luego de un proceso ante la Corte Internacional de la Haya entre el Perú y Colombia en relación a la condición de asilado que le había otorgado el gobierno colombiano a Aya de la Torre, y en donde finalmente la Corte dio una sentencia que en realidad no era práctica, dio un empate, pero había que buscar una solución. Entonces el general Odría le dijo al gobierno de Colombia: mire, yo no tengo ningún problema, si el señor Aya de la Torre quiere salir de la embajada, nosotros no lo vamos a detener, y si el señor quiere salir fuera del territorio, tampoco lo vamos a impedir. Eso era falso. Era falso porque al señor Aya de la Torre se le había quitado la nacionalidad porque supuestamente había cometido los delitos de terrorismo,
y traición a la patria, ¿no? Entonces, por supuesto, falsedades. Pero lo cierto era que no tenía pasaporte, porque solo le dan pasaporte al nacional. ¿Cómo sale alguien fuera del territorio nacional sin pasaporte? ¿Y cómo ingresa al territorio extranjero si no tiene pasaporte? ¿Qué se tuvo que hacer? Colombia renovó el asilo, Uruguay otorgó la nacionalidad y México concedió la residencia. Poco tiempo después, el presidente Bustamante Rivero, que se encontraba autoexiliado en Suiza, al conocer que el general Lodría había convocado elecciones, decidió regresar a nuestro país para participar en las elecciones. Y constató que lamentablemente su pasaporte estaba vencido. Se acercó al consulado y en el consulado le dijeron: tenemos órdenes del Ministerio de Gobierno, o el Ministerio del Interior, de no renovarle el pasaporte. El señor Bustamante Rivero, durante la dictadura militar, no pudo salir de Suiza. Lo mismo pasó en España durante la dictadura de Velasco con el doctor Javier Vallerriestra. Y sucedió también lo mismo con los periodistas Manuel Dornelas y Eudosio Rabines, quienes fueron a quienes se les quitó la nacionalidad. Se les expulsaba del país y regresaban. Y sucedió también con Fujimori cuando le quitó la nacionalidad al señor Baru Sikcher. Claro, sin saber que el señor Baru Sikcher mantenía, digamos, oculta su nacionalidad israelita, con la pasaporte con el cual pudo viajar por el mundo. En la 7ª clasificación hablamos de derechos ordinarios y derechos extraordinarios. Los derechos ordinarios son aquellos que se ejercen durante las situaciones de vigencia del Estado de Derecho. Y los derechos extraordinarios son aquellos en los que se produce una amenaza o la efectivización de un golpe de Estado, una rebelión, una afectación al orden constitucional. Y entonces ahí surgen dos derechos de manera extraordinaria. El derecho a la insurgencia y el derecho a la insumisión. La insurgencia es un derecho colectivo, moral, que incluso permite la práctica o el uso de la violencia para impedir que el gobernante sea depuesto o para reponer de manera inmediata al gobernante depuesto. Es, en términos políticos, un acto de legítima defensa. Hay un hecho interesante. Cuando aún no se había creado este derecho, en puridad se practicó en el Perú. En 1872, un grupo de militares avesados, un grupo de hermanos, los hermanos Gutiérrez, capturaron al presidente Balta, le quitaron el poder y encima lo asesinaron. Don Miguel Grau inmediatamente consiguió el apoyo de un grupo de marineros, tomaron por asalto el Huáscar y lo hicieron zarpar con rumbo a Arequipa para desde allí iniciar la resistencia democrática. No hubo necesidad de que llegara a Arequipa porque el pueblo exaltado salió a las calles y, como bien saben ustedes, los hermanos Gutiérrez fueron asesinados por el pueblo y fueron colgados en el atrio de la catedral, ¿no es cierto? La insumisión es, digamos, se da cuando ya el gobierno de facto se ha consolidado, pero llega un momento en que este ya no es soportado por la población. Y entonces, de manera individual, aunque con réplicas colectivas, se decide no obedecer. No pago impuestos, convocan a elecciones para legitimar la dictadura, no participo en las elecciones, no soy miembro de mesa, decido una huelga blanca, ¿no es cierto? Es decir, asisto a mi centro de labores, pero me cruzo de brazos, paralizo la administración, ¿no? Bien, esto básicamente serían las distintas formas de percibir o entender estos derechos. Y para entrar en la última parte, estos derechos son consustanciales a un modelo político, que es la democracia. La democracia es un sistema que se sustenta fundamentalmente en el respeto a la libertad, la igualdad
y la participación política. Y todo ello se procesa a través, finalmente, del sufragio, que es un instrumento administrativo que nos permite conocer la determinación del pueblo para legitimar el ejercicio del poder. La democracia tiene varios ámbitos. Tiene un ámbito ideológico. La democracia es una concepción del mundo. Coloca a la persona en el centro, ¿no es cierto?, del interés del Estado y la sociedad. Es decir, considera que el Estado y la sociedad son instrumentos, ¿no es cierto?, al servicio de la realización de la persona. Para que exista democracia, tiene que haber, por supuesto, ¿no es cierto?, reglas de isonomía, expresiones de libre, de libertad de opinión, libertad de expresión, de libertad de organizarnos, ¿no es cierto? Tiene que haber reglas de tolerancia, mecanismos de concordancia, ¿no es cierto? Y finalmente, la aplicación de la regla de mayoría para tomar una decisión luego de haber discutido, debatido y expuesto nuestras ideas. Pero la democracia hoy, si bien se sustenta en la regla de mayoría, requiere además el principio de respeto a las minorías. Y es que si por algún momento, por ejemplo, dividiéramos esta aula virtual entre hombres y mujeres, estoy seguro que aquí hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Entiendo que aquí los que están quieren ser abogados. Y habiéndose determinado que a las mujeres les gusta el pleito, el mejor instrumento, la mejor canalización de esa forma de ser es a través del derecho, ¿no? Una forma civilizada de hacer el pleito. Muy bien. Entonces, partamos de que en esta aula virtual hay más mujeres que hombres. Y supongamos que nos dividimos de esa manera tan antagónica. Si de manera recurrente las mujeres votan y ganan ganan las elecciones, pero no permiten procesar las demandas de los varones patearán el tablero y tratarán de crear otra sociedad, ¿no es cierto? Porque si en la que viven no se les permite incorporar y procesar sus expectativas, obviamente se rompe una regla básica de la democracia, que es la necesidad de una convivencia, ¿no es cierto?, armónica y respetuosa entre unos y otros. Hay un segundo ámbito, que es el ámbito estructural. La democracia requiere de un ámbito institucional. La democracia requiere instituciones como, por ejemplo, la libertad de expresión. Es decir, debe haber una libertad en las fuentes de información y una libertad en las fuentes de expresión y de opinión. Debe haber un sistema de partidos, ¿no es cierto? Deben existir asociaciones que congreguen las expectativas y los intereses de los miembros de esa comunidad. Se requiere de un parlamento, ¿no es cierto? Uno puede decir que tal o parlamento es malo y de repente los que tenemos cada vez son peores. Pero lo cierto y lo real es que el único mecanismo, por supuesto con otros actores, que es capaz de procesar los problemas de interés público y llegar a acuerdos o consensos dirigidos al bien común, es a través, ¿no es cierto?, de la acción parlamentaria. Hay un tercer ámbito que es el ámbito programático. La democracia requiere de un conjunto de programas, planes y acciones que permitan, ¿no es cierto?, a través de la administración pública, el que los servicios públicos, las necesidades colectivas sean satisfechas. Estoy refiriéndome al agua, la luz, el teléfono, ¿no es cierto?, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y luego hay un plano cultural que se da ya en el ámbito de la sociedad civil, es decir, en esa sociedad en donde no hay gobernantes y gobernados y en donde tenemos una relación simétrica. Es allí en donde yo creo que más hemos avanzado. El doctor Matos, el doctor Alfaro, el que habla, provenimos de estructuras familiares, digamos, totalmente distintas, ¿no es cierto? En el pasado, el cónyuge era el zar, era el emir,
¿no es cierto? Era el inca de la casa, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la esposa era, digamos, una súbdita, ¿no es cierto? Eso no significa que no hubiese un plano de respeto, que por supuesto siempre ha existido, pero las relaciones eran verticales. Estaba muy clara que la autoridad la ejercía el cónyuge. Hoy esa situación no se produce, ¿no es cierto? Hoy vamos mitad a mitad y digamos, si uno afloja, pierde, ¿no? En el ámbito de las relaciones paterno-filiales, uno puede recordar que cuando venía los fines de semana y quería salir a divertirse, venía el padre o la madre y te decía, bueno, a las 11, a las 12, ya si te decían que te daban permiso hasta la 1, se hablaba de una familia libertina, ¿no? Hoy eso no es así. Hoy los muchachos, no es que hasta hoy, a esa hora llegan, a esa hora salen. Y los padres tienen el temor de preguntar exactamente a dónde van. A lo sumo, con mucho cuidado, preguntan si algún día piensan regresar, ¿no? ¿En qué semana? ¿En qué mes? Ni siquiera preguntan con quién van. Hoy los padres más inteligentes, digamos, reciben consejos de los psicólogos y consejos de los abogados, es decir, laboralistas, es decir, para la negociación colectiva. Bueno, incluso para la compra de productos, ¿no? El padre o la madre iba a una tienda y compraba el producto que era más útil, que era el de mayor larga vida y el de mejor precio. Nada que la marca, si tiene lagarto o no tiene lagarto, ¿no? Que si dice Nike, no dice Nike, ¿no? Que si juega un partido de fútbol y ya le queda a uno ni la suela. Pero como es lo que está de moda, eso no había antes. Ahora, las relaciones han adquirido una condición horizontal, ¿no es cierto? Y el trato, digamos, conyugal, el trato familiar, incluso el trato entre ustedes mismos, ¿no? Antes el joven pagaba pues el pasaje, pagaba el almuerzo. Ahora es japa na japa, mitad a mitad. Y si eres pepón, de repente te pagan a ti el almuerzo, ¿no? Eres suertudo, ¿no? Bueno, esas cosas no habían antes. Eso forma parte de lo que se llama, digamos, este ambiente de democracia cultural. Yo aquí me quedo porque creo que me he excedido largamente en el tiempo. Y bueno, agradezco nuevamente al doctor Matos por la gentileza de habernos invitado y, por cierto, mi reconocimiento a la Universidad Villarreal por este gesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Víctor García Toma. Su experiencia, su sapiencia en el ámbito del derecho constitucional han quedado acreditadas de modo expreso. Y realmente valoramos que usted, dentro de todas sus ocupaciones, haya apartado un tiempo para compartir con la comunidad universitaria villarrealina, pero también con todos los ciudadanos que han podido oír esta su conferencia y que seguramente nos pedirán que podamos ampliar con otros temas en futuras conferencias en las que estoy seguro usted será parte. En nombre del señor rector, de las autoridades de nuestra universidad, docentes, servidores administrativos y alumnos, le agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Muy amable. A usted.